Hola a todos y bienvenidos una vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son los engranajes. Los engranajes son en realidad ruedas dentadas conectadas a ejes y tienen este aspecto, como estoy seguro de que ya sabréis. Estos son unos de los elementos de máquina más comunes que hay y por esta razón se encuentran en la mayoría de máquinas que podemos ver. Aquí tenemos un ejemplo de varios engranajes engranados entre sí y como veis cada uno de ellos va montado sobre un eje. Quiero aclarar que aunque he dicho que los engranajes son ruedas dentadas conectadas a ejes, esta conexión a un eje puede ser de dos tipos. Puede ser que los engranajes se muevan solidarios al eje y que por tanto giren unidos a este y a su misma velocidad, o que estén montados sobre un eje pero que tengan la posibilidad de girar respecto a él. Es habitual encontrar los dos tipos de montajes en las máquinas, pero con diferencia el más común es en el que los engranajes están unidos rígidamente a los ejes, como sucedería en este ejemplo, en el que, por ejemplo, este engranaje se mueve solidario a este eje. Además de ser uno de los elementos más comunes, hay que decir que los engranajes son muy antiguos. Hay otros elementos aún más antiguos, pero estos ya tienen mucha historia. Por esa razón, tanto su diseño como su fabricación ya están muy optimizados, aunque es cierto que todavía se pueden realizar pequeñas mejoras. Y precisamente, gracias a esta optimización, los engranajes tienen un alto rendimiento y una gran fiabilidad. Y como consecuencia de estas dos virtudes son utilizados en muchos tipos de máquinas. Uno de los tipos de máquina en los que es muy habitual encontrar engranajes son los relojes mecánicos. En ellos la fiabilidad es importante y además hay que asegurar que el desgaste es suficientemente pequeño como para que durante mucho tiempo puedan marcar la hora sin grandes errores. Además es cierto que si pensamos en engranajes normalmente nos viene a la cabeza este tipo de aquí, o los que vemos en estas imágenes. Pero aunque sea así, quiero recalcar que hay muchos tipos de engranajes diferentes, y algunos de ellos los vamos a ver en futuros vídeos. Habiendo hecho esta breve introducción, en la que en realidad todo lo que he dicho seguramente ya lo conozcáis, la siguiente duda que nos puede surgir es ¿para qué se usan estos elementos dentro de las máquinas? Porque hemos dicho que están presentes en muchas máquinas, pero ¿con qué fin se utilizan? Bueno, en general los engranajes tienen dos funciones. La función más habitual y que generalmente se persigue al utilizar engranajes es transmitir potencia entre dos ejes. Si queremos transmitir potencia entre dos ejes, en realidad lo que estamos transmitiendo es el movimiento de un eje a otro eje diferente con una relación de transmisión. Esta relación de transmisión, como veremos en otros vídeos, en general es constante, pero hay algunos engranajes concretos en los que esta no es constante. Y para entender esta diferencia, antes tenemos que comprender qué es la relación de transmisión. La relación de transmisión la vamos a ver con más detalle en un vídeo posterior, pero en este sí que quiero aclarar que la vamos a calcular como la velocidad del eje de salida dividida entre la velocidad del eje de entrada. Es decir, la velocidad del eje hacia el que se quiere transmitir el movimiento entre la velocidad del eje desde el que se quiere transmitir la potencia. Como he dicho, la mayoría de engranajes tiene una relación de transmisión constante. ¿Qué quiere decir? Que si el eje de salida tiene en un momento una velocidad que es el doble de la velocidad del eje de entrada, esta relación de 2 a 1 se va a mantener constante en el tiempo, sin importar la posición en la que estén los engranajes ni cuánto tiempo haya transcurrido. Pero ¿qué sucede? Que hay algunos engranajes en los que la relación de transmisión no es constante. Es decir, que por ejemplo, al empezar una vuelta, la relación de transmisión es de 2 a 1, pero a medida que va avanzando esta va disminuyendo, pasa a ser de 1 a 1, es decir, los dos ejes giran a la misma velocidad y vuelve a ser de 2 a 1 al final de la vuelta de uno de los engranajes. Un diseño de engranaje que permita mantener una relación de transmisión no constante puede ser de utilidad en algunas máquinas, pero como he dicho no es muy habitual. Aún así, en vídeos posteriores vamos a dar más detalles sobre ellos. Pero si lo que queremos es transmitir potencia entre dos ejes, como he dicho, en realidad nos estamos apoyando en que, como sabéis, la energía se debe mantener. Y como la potencia es energía por unidad de tiempo, en la transmisión mediante engranajes la potencia se debe mantener. Es cierto que hay unas pequeñas pérdidas de energía, pero vamos a suponer que estas son despreciables frente a la potencia total que se transmite. De esta manera, la potencia del eje de entrada, que se calcula como el par que transmite este eje por su velocidad de giro, debe ser igual que la potencia del eje de salida, que nuevamente es el par transmitido a este eje por su velocidad de giro. Así, si como he dicho la relación de transmisión es constante, pero vamos a suponer que no es la unidad, es decir que la velocidad del eje de salida es diferente de la velocidad del eje de entrada, el par sobre el eje de salida deberá ser diferente del par en el eje de entrada. Pero en cualquier caso la potencia se mantendrá. Un ejemplo en el que se utilizan los engranajes para transmitir potencia entre dos ejes son las transmisiones de los vehículos. En las transmisiones de los vehículos en realidad hay un montón de engranajes conectados a diferentes ejes, pero si consideramos que toda la transmisión es una caja negra, tenemos un eje de entrada
y un eje de salida. Y por medio hay varios engranajes que lo que hacen es precisamente transmitir potencia. Lo que sucede es que en las transmisiones de los vehículos hay muchos engranajes para tener la posibilidad de transmitir la potencia con una relación de transmisión diferente en cada caso. Eso es a lo que solemos llamar marchas. Así, en una transmisión de vehículo, al igual que en otro tipo de transmisiones, tenemos un eje de entrada en el que habrá un par y una velocidad. Y el eje de salida tendrá otra combinación de par y velocidad de forma que su producto sea igual que el producto en el eje de entrada. Si, por ejemplo, queremos que el eje de salida tenga una alta velocidad, debemos ser conscientes de que tenemos que sacrificar parte del par. Y si lo que queremos es un gran par a la salida, la velocidad de giro de este eje será baja. Pero además de transmitir potencia entre dos ejes, los engranajes pueden utilizarse para transmitir un movimiento sincronizado. ¿Qué quiero decir con transmitir un movimiento sincronizado? Bueno, en algunas aplicaciones es necesario que dos ejes estén sincronizados. Es decir, que por ejemplo, para cada vuelta que dé el primer eje, el segundo dé 2 vueltas. En realidad, esto es lo mismo que decir que necesitamos una relación de transmisión constante. Y es cierto, en realidad esta segunda función es la misma que la primera. En todos los casos vamos a transmitir potencia entre dos ejes y tener un movimiento sincronizado. Pero la diferencia de esta segunda situación es que en general cuando queremos transmitir un movimiento sincronizado, la potencia que queremos transmitir es pequeña. Y lo que nos importa no es la transmisión de energía, sino únicamente mantener una relación de transmisión muy precisa. Un ejemplo claro de esto, y el más habitual, son los relojes mecánicos. Los relojes mecánicos en la mayoría de casos tienen muchos engranajes en su interior, y la potencia total que se transmite por ellos es muy reducida. Como sabéis, si a este tipo de relojes se les da cuerda una vez, la energía que se introduce en un muelle, que es el que acumula esa energía y luego la libera para producir el movimiento, permite que el movimiento se mantenga durante bastante tiempo. Y esto quiere decir que el consumo de potencia en realidad es muy reducido. Así que como vemos, los relojes mecánicos, como algunos otros sistemas, tienen poca potencia, pero necesitan una relación de transmisión muy precisa. Es decir, necesitamos que los minutos sean exactamente 60 segundos, las horas exactamente 60 minutos y los días exactamente 24 horas. Y además necesitamos que la relación de transmisión se mantenga, no solo dentro de una vuelta que puedan dar los engranajes, sino a lo largo del tiempo. Es decir, como he dicho, necesitamos que los desgastes nos afecten lo suficientemente poco para que el reloj siga marcando la hora con precisión muchos años después de ser fabricado. Pero antes de continuar, quiero recalcar que en realidad los engranajes transmiten potencia entre dos ejes a la vez que mantienen un movimiento sincronizado. Luego, las dos funciones son la misma. La única diferencia es el objetivo que tengamos al utilizar estos engranajes. Así que antes de meternos de lleno en el mundo de los engranajes, algo que haremos en futuros vídeos, en este quiero explicar de dónde viene el diseño de los engranajes. Los engranajes en realidad son la evolución de las ruedas de fricción. Las ruedas de fricción son en realidad elementos muy similares a los engranajes cilíndricos. ¿Y qué son los engranajes cilíndricos? Bueno, esto lo veremos en un vídeo posterior. Pero para que podáis seguir esta explicación, los engranajes cilíndricos tienen este aspecto. Son los que normalmente tenemos en mente cuando pensamos en engranajes. Y el objetivo de las ruedas de fricción es exactamente el mismo, transmitir el movimiento, en realidad una potencia, entre dos ejes. Pero ¿cuál es la diferencia con los engranajes? Que las ruedas de fricción no tienen dientes, transmiten toda la potencia mediante fricción entre dos ruedas. Y claro, de ahí viene su nombre. Aquí tenéis representado un ejemplo. Esta es la rueda de entrada, por ejemplo, y mediante rozamiento en esta zona mueve esta segunda rueda. De forma que tenemos un movimiento de entrada, el primer eje, y un movimiento de salida, el segundo eje. Y si suponemos que la fricción es suficiente para que en esta zona de contacto no haya deslizamiento, tendríamos una relación de transmisión constante. Pero además podríamos decir que entre las ruedas de fricción tenemos rodadura. ¿Qué sucede? Que si queremos transmitir un par muy elevado de una rueda a otra, tendremos problemas, porque la fricción, como ya vimos en un vídeo anterior y que os habré dejado en forma de tarjeta en la esquina superior derecha de este, tiene un límite. Y para entender este límite vamos a considerar la modelización de Hammond-Coulomb del rozamiento al deslizamiento. Si representamos estas ruedas vistas de forma que sus ejes se vean de punta en el plano, tendríamos algo similar a esto. Como veis, aquí he dibujado las dos ruedas iguales, pero podrían ser diferentes. Lo que sí debemos tener en cuenta es que entre ellas debe haber una fuerza normal, que sea la que permita el rozamiento. Y, según la ley de Hammond-Coulomb, la fuerza de rozamiento máxima se calculará como el coeficiente de rozamiento por esta fuerza normal. Y como he dicho, entre las ruedas de fricción hay rodadura, es decir, no hay deslizamiento, y por tanto este coeficiente de rozamiento será el coeficiente de rozamiento estático. Dicho esto, si consideramos, por ejemplo, que la rueda inferior gira a una velocidad angular omega, como las dos ruedas son iguales, la de arriba también lo hará.
pero si fuesen diferentes, la rueda superior giraría a otra velocidad. En cualquier caso, vamos a trabajar siempre con una de ellas, y nos va a dar igual cuál. Está claro que el par que se transmite se puede calcular como la fuerza de rozamiento por el radio de esta rueda. Y además, sabemos que la potencia se puede calcular como la velocidad angular por el par transmitido. De manera que la potencia máxima se podría calcular como la fuerza de rozamiento máxima por la velocidad angular y por el radio. Si sustituimos el cálculo de la fuerza de rozamiento máxima, tendríamos que la potencia máxima es el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal, por la velocidad angular y por el radio. De manera que para una situación de transmisión concreta y unas determinadas ruedas de fricción, si la fuerza normal tiene un determinado valor, la potencia máxima se calculará de esta manera y no podrá superarse. Por esta razón, entre otras, hay muy pocas aplicaciones reales de este tipo de elementos, aunque es cierto que en el pasado sí tenían más aplicaciones. A día de hoy, una de las más habituales es el uso en las dinamos de bicicletas. Tenemos una pequeña rueda de fricción que está en contacto con la cubierta de la rueda de la bicicleta. Gracias a este contacto se transmite una pequeña potencia de la rueda de la bicicleta a la rueda de la dinamo, y esa potencia transmitida la transforma en energía eléctrica que permita iluminar una pequeña luz. Aunque esta sea una de las aplicaciones más habituales, como ya sabéis, cada vez está más en desuso. Pero hay algunas otras aplicaciones en las que se pueden usar ruedas de fricción, incluso en las que puede ser útil tener un límite en la potencia máxima transmitida, ya que esto puede actuar a modo de sistema de seguridad. Pero si queremos evitar este límite en la potencia máxima transmitida, podemos pensar en las palancas rodantes. Las palancas rodantes, en lugar de aprovechar únicamente el rozamiento, que es el que realmente estaba limitando la potencia en el caso anterior, buscan utilizar la fuerza normal al contacto para transmitir el movimiento. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta palanca rodante naranja que está girando a una determinada velocidad angular y se quiere transmitir una potencia a la otra palanca dibujada, la azul. Si usásemos ruedas de fricción, la potencia transmitida estaría muy limitada, pero al utilizar palancas rodantes en las que la velocidad del punto de contacto de las superficies no es perpendicular a la fuerza de contacto, podemos utilizar la fuerza normal al contacto para generar el movimiento en la segunda palanca. Como podéis ver, en este caso tenemos la fuerza normal al contacto que impulsa esta segunda palanca, aunque es cierto que aquí también habrá una pequeña fuerza de rozamiento, pero poder aprovechar la fuerza normal hace que prácticamente no tengan un límite en la potencia a transmitir. Aunque quiero aclarar que sí hay un límite, lo que pasa es que es muy grande, y es el que produce la deformación o la rotura de las palancas, que al final, al ser elementos reales, tienen una determinada resistencia y unas propiedades mecánicas. Pero ya veis en este dibujo que si giramos mucho la palanca naranja llegará un momento en el que deje estar en contacto con la palanca azul, y cuando suceda esto, la palanca azul dejará de moverse. O en realidad, si hay un par que está implicado en el sentido contrario al movimiento y que es precisamente el que queremos vencer aplicando nosotros un par a través de la palanca naranja, esta palanca azul tendería a girar en sentido contrario. Así que podríamos pensar en colocar varias palancas rodantes unidas entre sí, pero ligeramente desfasadas. Si se superponen varias, aquí tenemos varias palancas naranjas y varias azules, en realidad lo que estamos generando son engranajes. Si tenemos, por ejemplo, esta palanca que está en contacto con esta otra, cuando avanzamos, esta poco a poco dejará de estar en contacto con esta y esta, que estará ya más arriba, empezará a contactar con esta. De manera que se produce una transmisión de movimiento continua y sin tener un límite en el ángulo recorrido. Evidentemente, para que no haya un límite, no sería suficiente con colocar estas palancas rodantes que hemos dibujado aquí, sino que habría que dar una vuelta completa. Y precisamente cuando se da una vuelta completa, tenemos una rueda dentada, es decir, un engranaje. Así, habiendo visto esta pequeña introducción a los engranajes y entendiendo de dónde viene el diseño de los engranajes, hemos terminado con este vídeo. En futuros vídeos vamos a entrar con más detalle en los diferentes tipos de engranajes que existen y en el diseño de todos estos. Quiero adelantar que todo lo que vamos a ver relacionado con engranajes tiene una cantidad considerable de teoría, y por eso en mi opinión es muy importante ir entendiendo todos los conceptos poco a poco. Así que, si os ha quedado alguna duda en este vídeo, que es solo una introducción, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible. Además, como este es seguramente uno de los temas más interesantes relacionados con los elementos de máquinas, si queréis que siga subiendo al canal vídeos relacionados con engranajes, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Y si veo que este vídeo y los siguientes que voy a ir subiendo tienen suficiente apoyo, seguiré trayendo más vídeos al canal detallando lo máximo posible cómo se diseñan los engranajes y por qué razón. Además, trataré de hacer algunos ejercicios de diseño para que todos los conceptos queden lo más claros posibles.